Bien, buenos días, jóvenes. Si alguien puede contestar, por favor. Buen día, licenciado. Buenos días, muchas gracias, Mayra. Bien, la última clase estuvimos haciendo espacios vectoriales con producto interior. Bueno, y quedamos pendiente exactamente el proceso de Gram-Schmidt, ¿no? Bien, entonces en ese sentido lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a empezar con este teorema para finalmente aplicar este proceso para la ortogonalización de bases en un espacio vectorial. Muy bien. Indicarles además de que a partir de esta semana, entonces hay un espacio de 3 semanas para la segunda evaluación. Entonces es muy bueno que vayan preparando ya la segunda evaluación, ¿no? Muy bien. Bien. Bien, entonces escribiremos el siguiente teorema, ¿no? Sea B un espacio vectorial de dimensión finita. Bien. Por supuesto con producto interior. Muy bien. Sea W un subespacio vectorial de B. Y además un conjunto de vectores W1, W2, WN, el cual es una base ortogonal del espacio vectorial de W mayúscula. Si es una base ortogonal, eso significa que los vectores que conforman este conjunto son mutuamente perpendiculares, ¿ya? Ahora, si W es distinto de B, entonces existen elementos de doble n más 1, es decir, en cantidad un poco más mayor, ¿no?, a la cantidad de elementos que tiene esta base. Si quieren m más 1, el siguiente vector, ¿no? Y así sucesivamente, de doble n, en el espacio vectorial B, tales que, por supuesto que reuniendo en un solo conjunto a todos estos vectores, inclusive a los elementos de la base ortogonal, este es una base ortogonal de B. Es una base ortogonal del espacio vectorial B, ¿no? Si es una base ortogonal, la dimensión de B entonces va a ser n, por supuesto. Muy bien. La demostración de este teorema se conoce
bueno, expresa el método eh, conocido como proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. De Gram-Schmidt, ¿ya? Bueno, entonces no vamos a demostrar este teorema, pero la demostración exactamente va a expresar lo que se llama el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Vamos a dar más adelante un ejemplo en qué consiste esta demostración de este teorema, pero previamente escribiremos el siguiente corolario, que es una consecuencia de este teorema. Bien, sea B un espacio vectorial con producto interior, por supuesto, de dimensión finita, anotaremos que tiene producto interior. Ya. Y además, supongamos que este espacio vectorial de dimensión finita es distinto al conjunto con un solo vector, el vector nulo. Entonces, enfáticamente podemos afirmar que B tiene una base ortogonal. B tiene una base ortogonal. Muy bien. Tiene una base ortogonal. Bueno. En resumen, el procedimiento el procedimiento del teorema anterior es el siguiente. Dos puntos. Bueno, entonces ahora vamos a tratar de resumir la demostración del teorema anterior. Sea B un conjunto con elementos B sub 1, B sub 2, B sub n, una base arbitraria del espacio vectorial B. Lo cierto es que deseamos ortogonalizar esta base. Deseamos ortogonalizar B, ¿no? Como es una base arbitraria, entonces posiblemente no sea una base ortogonal, ¿no? Cuando es una base ortogonal no hay necesidad de ortogonalizar, ¿no? Porque ya está ortogonalizada, ¿no? Como es arbitraria, es posible que sea una base que no esté ortogonalizada, entonces ahora la vamos a ortogonalizar utilizando el proceso de Gram-Schmidt. Veamos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo ortogonalizamos una base arbitraria, ¿no? Cogemos el primer elemento de esta base, B sub 1, y la identificamos con B sub 1', ¿ya? Bien, cogemos el segundo elemento, B sub 2, a ese le voy a restar la componente de B sub 2 respecto de B sub 1. Eso quiere decir que hay este producto interior B sub 2 respecto de B sub 1. Entonces, como es la componente de B sub 2 respecto de B sub 1, prima, entonces se divide entre este producto
interior multiplicado por B sub 1 prima. Entonces, a esta expresión la identificamos con B sub 2 prima, ¿no? El segundo vector. Bien. El siguiente paso es agarrar el tercer vector, B sub 3, y le vamos a restar la componente de B sub 3 respecto de B sub 2 prima. Eso quiere decir que tenemos este cociente multiplicado por B sub 2 prima menos la componente de B sub 3 respecto de B sub 1 prima. Bueno, tanto B sub 2 y B sub 1 ya lo hemos encontrado acá, son los vectores anteriores. Entonces, eso es lo que vamos a multiplicar por B sub 1 prima. Entonces, a esta expresión la identificamos con B sub 3 prima. El siguiente tendríamos que trabajar con B sub 4 y con el mismo criterio. Vamos a decir que hacemos puntos suspensivos y finalmente trabajamos con el último vector de la base B, B sub n, ¿no es cierto? Entonces vamos a restar por la componente de B sub n respecto del anterior, ¿no? Entonces B sub n prima respecto del anterior en prima, por supuesto. Entonces, esto va a ser así. B sub n menos 1 prima, multiplicado por B sub n menos 1 prima, menos, y así sucesivamente. Finalmente, menos la componente de B sub n por este primer vector, B sub 1 prima. B sub 1 prima, eso quiere decir multiplicado por B sub 1 prima, ¿no? Entonces, a esta expresión la identificamos con B sub n prima. Entonces, este es el proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt, ¿no? Este es el proceso de ortogonalización. Veamos, entonces, voy a utilizar entre paréntesis proceso de ortogonalización de Gram-Schmidt. Muy bien. Entonces, ¿qué hemos obtenido? ¿Qué hemos encontrado? B sub 1 prima, B sub 2 prima, hasta B sub n prima. Entonces, reunimos en un conjunto B sub 1 prima, B sub 2 prima y B sub n prima. Este es una base diferente a la anterior, pero es una base ortogonal, ¿no? Esta es una base ortogonal para el espacio vectorial B, ¿no? Base ortogonal. Además, esta base ortogonal podemos ortonormalizar, ¿no? Además, es posible ortonormalizar. Sucede que si tienes una base ortonormal, en principio tiene que ser ortogonal la base y tiene que tener cada vector norma 1. Entonces, posiblemente esta base ortonormal no tenga los vectores norma 1. Entonces, lo único que hacemos es encontrar cuál va a ser la base ortonormal. Entonces, agarras tú el primer vector y lo divides entre la norma de este vector. Y ese vector tiene norma 1, agarras el siguiente, lo divides entre la norma. Y así sucesivamente, finalmente, divides el último vector entre su norma y este es la base ortonormal. ¿No? Entonces, es el procedimiento. Y exactamente la demostración del teorema anterior está expresada en este sentido, ¿ya? Proceso de construcción. Voy a la página anterior, entonces, como queremos ortogonalizar esta base B, que es una base arbitraria, hacemos este proceso, ¿ya? Muy bien. En ese sentido, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ejemplo.
dice lo siguiente: encuentre una base ortonormal para el espacio vectorial generado por los vectores 1, 1, 0, 1, 1 menos 2, 0, 0 y 1, 0 menos 1, 2. ¿Ya? Tenemos que encontrar una base ortonormal para el espacio vectorial que está generado por estos tres vectores. A este vector le voy a llamar A, B y C. Bien, entonces encontraremos una base ortonormal para el espacio vectorial generado por estos tres vectores. Eso quiere decir, bien, entonces pongamos solución. Vamos a utilizar el proceso de Gram-Schmidt. Agarro el primer vector A, es este, y lo identifico con A', ¿no es cierto? Bien, pues de esa manera estoy hallando el primer vector que va a formar una base ortonormal, ¿no? Bien, agarro el siguiente vector, B, y a ese le tengo que restar la componente de B respecto del anterior, ¿no es cierto? Entonces, es producto punto sobre el que vamos a trabajar y exactamente eso significa B', ¿no? B' es a B, es el segundo vector, menos la componente de B respecto del anterior, que es A', multiplicado por A'. Es lo que dice, ¿no es cierto? El proceso. Si quieres hallar B sub 2', entonces agarras B sub 2 y le restas, ¿no es cierto? La componente de B sub 2 respecto del anterior multiplicado por B sub 1'. Ok, entonces lo que estoy haciendo acá. Y finalmente, para determinar C', agarras C y ahí se les restas, ¿no es cierto? La componente respecto del anterior B', que quiere decir B' por B', multiplicado por B', menos la componente de C respecto de A', ¿no? Multiplicado por A'. Entonces, ustedes encuentren B' y C', por favor, por simple sustitución y utilizando el producto interior, ¿no? Entonces tienen 5 minutos. Si alguien tiene alguna pregunta, es simplemente sustitución de fórmulas. Entonces vayan trabajando, por favor. Voy a controlar el tiempo. A ver, ¿en qué tiempo estamos? 8:32 más 5, 8:37. ¿Ya? Por favor, trabajen.
Bien, a ver, voy a anotar las respuestas. Un minutito, por favor. Ya. De prima, por ejemplo, es el vector con componentes 4 tercios menos 5 tercios, 0 y 1 tercio. Y C' es el vector con componentes menos 4 séptimos, menos 2 séptimos, menos 1 séptimo y 6 séptimos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la nueva base va a estar conformada por A', B' y C'. Esta es una base ortogonal. Base ortogonal. Aún más, ¿no es cierto? La base ortonormal bueno, estos vectores no tienen norma 1, ¿no? Veamos, no tienen norma 1 los vectores. A', por ejemplo, no tiene norma 1. Norma 1. Veamos, a ver, en este caso, A', voy a la página anterior. A la página anterior. A', fíjense, es el mismo A, tiene componente 1, 1, 0, 1. 0, 1. ¿Y cuál es su norma? Bueno, la norma de este vector no es más que la raíz cuadrada de este vector consigo mismo, ¿no es cierto? Pero bajo el producto punto, porque ese es el producto interior, ¿no? Para n hadas ordenadas. En este caso, no es una terna, sino es una cuaterna. Estos vectores son cuaternas. Okay. Esto es igual. Ahora, 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, más 0, más 1. Entonces estamos hablando de la raíz cuadrada de 3. Por supuesto que no tiene norma 1, ¿no? Ahora bien, entonces, el conjunto con vectores, agarro A' y lo divido entre su norma. Por supuesto que este va a ser un vector normal, tiene norma 1. Y agarras el segundo vector B' y lo divides entre su norma. También tiene norma 1 y C' lo divides entre su norma. Tiene norma 1. Entonces, esta es una base ortonormal. Es una base ortonormal, ¿cierto? Ahora, a ver, veremos A' sobre la norma de A'. Esto es igual, pero A' es el vector con componentes 1, 1, 0, 1. Y la norma de A es la raíz cuadrada de 3. ¿No? Estamos hablando del vector con estas componentes. Ya. Por supuesto que este es este vector. Ahora, en ese sentido, calcularemos la norma, porque dice que este vector tiene norma 1, ¿no? Entonces, la norma de este vector va a ser igual a la raíz cuadrada de esta cuaterna multiplicado por sí mismo, ¿no? Producto punto, ¿no? Muy bien, esto es igual. Multiplicaremos 1 tercio, ¿no es cierto? 1 tercio. Más, multiplicamos las segundas componentes, 1 tercio también. Más 0,
finalmente un tercio. Y exactamente es 1, ¿no? Un tercio más un tercio más un tercio es 3 tercios, eso significa la raíz cuadrada de 1, ¿no? Tiene norma 1, evidentemente. Entonces, de esa manera, eh, podemos verificar y escribir, por ejemplo, este vector. Es el vector con componentes 1 sobre raíz cuadrada de 42 por 4 menos 5, 0, 1. Si tienen este número lo pueden eh, distribuir sobre cada componente. Entonces, 57 por menos 4, menos 2, menos 1 y 6. Ya, entonces estos son los elementos o los vectores que conforman la nueva base ortonormal, ¿no es cierto? Entonces no es muy difícil aquello, no es muy difícil aquello. Ejemplo, sea B, esta es nuestra base conocida. Una base para el plano, B, es una base, no es la base canónica, eh, pero no es una base ortonormal, ¿no? Porque al multiplicar tendría que, a ver, veremos, tendríamos que ver si son perpendiculares, ¿no? Eh, si son perpendiculares, es decir, ¿cómo tendría que ser el producto? Cero, ¿no es cierto? El producto interior tendría que ser cero. Pero esto es igual a 3 más 10. Es distinto de cero, ¿no? Es distinto de cero. Por lo tanto, no son perpendiculares. Entonces, nos piden construir una base ortonormal. Ortonormal. Bueno, en principio vamos a construir la base ortogonal. Ya. Veamos la ortogonalidad. Agarro el primer vector, que le puedo llamar b sub 1 a este y a este b sub 2. Y la identifico, ¿no? Con b sub 1'. Muy bien, agarro el segundo vector, que es 3, 5, y a ese le tengo que restar la componente, ¿no? De este vector, que es 3, 5, respecto del anterior. Eso significa esta expresión multiplicado por el vector 1,2, ¿no? Entonces, de esa manera, encuentro b sub 2', ¿no? Por lo tanto, entonces, estos vectores constituyen una base ortogonal, ¿no? Base ortogonal. No es muy problemático y a partir de aquello podemos ortonormalizar, ¿no? No es muy difícil aquello, ¿no? No es muy difícil. Muy bien. Muy bien. Perfecto. Si tienen alguna pregunta, sería bien que me la hagan. Ya. Perfecto. Ya. Bien, voy a volver al curso. Entonces no es muy difícil ortonormalizar una base, ¿no? Utilizas el proceso de Gram-Schmidt y a partir de aquello vas alcanzando la base ortonormal, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, eh, no es muy difícil aquello. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo que se llama cambio de base. Este concepto es importante. Bien. ¿Qué se entiende por cambio de base? De base. Bien.
¿Cómo entendemos esto? Bien. Perfecto. A ver. Escribimos lo siguiente. Sea ese el conjunto con vectores B sub 1, B sub 2, B sub n. Una base para un espacio vectorial B, ya, de dimensión finita. Por supuesto que la dimensión de este B va a ser n, ¿no? Bien. Sabemos que esta S genera, ¿no? Genera a este espacio vectorial. Eso significa que cualquier vector de B se puede escribir como combinación lineal de estos, ¿no? Es decir, cualquier vector B que pertenece a B se puede escribir como combinación lineal con los elementos de S. Quiere decir que B es igual a alfa 1, B1, más alfa 2, B2. ¿Están de acuerdo ustedes? Que así es, ¿no? Siempre lo hemos hecho. Bien. Además, S es linealmente independiente. Además, S es linealmente independiente. Esto significa que si B en B lo pueden escribir como combinación lineal con los elementos de B1, B2, B sub n, entonces esta forma de escribir B es de manera única, ¿no? Significa que B se escribe de manera única, como combinación lineal con los elementos de la base, ¿no? Con los elementos de la base. Además, hemos utilizado este concepto, ¿no? Este concepto lo hemos utilizado. Bien, entonces todas estas observaciones las podemos reunir. También hemos reunido en un teorema ya anteriormente, pero vamos a un poco enfatizar aquello. Y voy a decir lo siguiente. Si S es el conjunto con vectores B sub 1, B sub 2, B sub n, y esta es una base para B espacio vectorial, por supuesto. Entonces, cualquier vector de B, cualquier vector B de B, se puede expresar como combinación lineal alfa 1 C1 más alfa 2 C2 más alfa n Cn, exactamente de una manera, ¿no? Exactamente de una manera, ¿no? Es una manera única de expresar como combinación lineal cualquier vector, ¿no es cierto?, en función de los elementos de la base, ¿no?, de ese espacio vectorial. Entonces, lo que se ha escrito en esta parte está expresado en este teorema, ¿no? Y anteriormente lo hemos demostrado también, ¿no?, que así es. Bien. Si S es el conjunto con vectores B sub n, B sub 1, B sub 2, B sub n,
Además es una base de un espacio vectorial B y, agarras un vector B, por supuesto que por el teorema anterior lo puedes escribir como combinación lineal y de manera única, ¿no? Con los elementos de esa base, ¿no? Es bien importante que la combinación lineal tiene que ser, y de manera única, se puede escribir B como combinación lineal de estos elementos, porque son elementos de una base, ¿no? Porque si no fuese una base, entonces no hay una manera única de escribir B como combinación lineal de aquello, ¿no? Entonces, en este caso, esa es una base, es bien importante. Entonces, cualquier vector del espacio vectorial se puede escribir como combinación lineal y de manera única, ¿no? Ahora bien, a los escalares, bien, colocaremos los escalares alfa 1, alfa 2, alfa n, se denominan o se llaman coordenadas. Así es como se le llama a los escalares. Coordenadas de B, del vector B, en base S, ¿no? Notación. ¿Y cuál es la notación que vamos a utilizar para describir las coordenadas de B en base S? Voy a utilizar esta notación. Entre paréntesis B en base S, y exactamente va a estar dada por esta n-ada ordenada, cuyas componentes son los escalares, ¿no? A esto se llama coordenadas de B en base S. La voy a subrayar, por favor. Bien. Ahora, a partir de aquello puedo escribir la matriz de coordenadas. La matriz de coordenadas de B en base S. Voy a subrayar. ¿Cómo la voy a simbolizar a la matriz de coordenadas de B en base C? Con esta notación, entre corchetes, S es la matriz de coordenadas de B en base C, y exactamente va a estar dada por estos mismos escalares, pero escrito en forma de columna. Listo. Entonces, dos nombres que estamos aprendiendo aquí, a partir de escribir cualquier vector del espacio vectorial en función o como combinación lineal con los elementos de una base, ¿no? A los escalares le estamos llamando coordenadas de B en base S, porque esa es la base, y la matriz de coordenadas de B en base S. Entonces, estas dos notaciones son importantes. Muy bien, daremos un ejemplo. Sea S el conjunto con vectores B sub 1, B sub 2, B sub 3, una base para R3, donde B sub 1 tiene estas componentes. 1, 2, 1. B sub 2 tiene estas componentes. 2, 0, 0. B sub 3 tiene las componentes 3, 3, 4. Bien, esto nos da, inciso y encuentre las coordenadas de B igual a, quiero ver, 5 menos 1, 9, ¿no es cierto? En base, ¿cuál es la base? S, es lo que quisiéramos calcular. Y en segundo lugar, encuentre la matriz de coordenadas
de B en base S. Dos preguntas entonces, ¿no? Nos dan una base con tres elementos en este caso y queremos encontrar las coordenadas de este vector B en base S y finalmente la matriz de coordenadas de B en base S. Entonces, no hay mucho problema porque ¿de dónde viene el concepto de coordenada de B en base C? Aquí lo tenemos en esta parte. Bueno, son los escalares, estos escalares, que los obtienes al escribir B como combinación lineal con los elementos de la base. En este caso, esta B la voy a escribir como combinación lineal con los elementos B sub 1, B sub 2, B sub 3, que son elementos de S, ¿no? Muy bien, eso haremos. Entonces pongamos solución. Voy a la página anterior, entonces B es componentes 1 menos, bueno, 5 menos 1, 9. 5 menos 1, 9. Lo voy a escribir como combinación lineal con los elementos de la base, ¿no es cierto? En este caso de la base S, en la página anterior. El primer vector es 1, 2, 1. 1, 2, 1. El segundo vector, 2, 0, 0. El tercer vector, 3, 3, 4. Muy bien. Encuéntrenme bajo esta igualdad cuánto vale alfa 1, cuánto vale alfa 2 y cuánto vale alfa 3. Entonces, la respuesta va a ser es que las coordenadas del vector B, en este caso 5 menos 1, 9, en función de la base S, va a estar dada por estos valores, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Entonces hay que encontrar cuánto vale alfa 1, alfa 2, alfa 3. Háganme eso, por favor, en esta parte trabajen, los desarrollen y no es muy difícil aquello, ¿no? Y resuelvan un sistema de ecuaciones lineales, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me la hacen, por favor. Muy bien. Perfecto. Entonces tienen 5 minutos y para también responder el segundo inciso, la matriz de coordenadas, eso es sumamente fácil, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que ustedes vayan trabajando, sí van a ir aprendiendo también. Muy bien.
¿Alguna pregunta para resolver este problema? ¿Alguien tiene alguna dificultad? Sumamente sencillo, ¿no? A ver, voy a ir a dar la respuesta. Bueno, solamente voy a anotar la respuesta. En este caso, alfa 1 vale 1, alfa 2 menos 1 y alfa 3 igual a 2. Entonces, como vector coordenadas de B en base S, estamos escribiendo esta terna y como matriz de coordenadas de B en base S, la misma terna, pero escrita en forma de columna, ¿no? No hay mucho problema al respecto. Bueno, yo lo voy a hacer. Es 1x y x al cuadrado. Esta es una base para el conjunto de polinomios de grados menores o iguales a 2, P sub 2. Bien. Y además, CAP, un polinomio común de la forma a sub 0 más a sub 1 x más a sub 2 x al cuadrado. Esto es cualquier polinomio, ¿no? Entonces me piden determinar, inciso I, el vector de coordenadas de este polinomio P en base S, inciso 2i, la matriz de coordenadas de P en base S, ¿no es cierto? ¿Qué hicimos? Para resolver el primer inciso, por supuesto que agarramos el vector y lo escribimos como combinación lineal con los elementos de la base, ¿no es cierto? Y esto se puede hacer y se hace de manera única, por supuesto, ¿no? Esto es la combinación lineal. Observamos, es una igualdad de polinomios. ¿Y cuando dos polinomios son iguales? Cuando los términos independientes son iguales, es decir, alfa 1 por 1 es igual a sub 0. Los términos que tienen la variable x también son iguales. Eso quiere decir, cuando estos términos son iguales, cuando alfa 2 es igual a alfa 1, y estos términos que tienen la variable x al cuadrado son iguales cuando alfa 3 es igual a sub 2, ¿no? Este es a sub 2. A sub 2. ¿Ya? Entonces de acá puedo despejar alfa 1 es igual a sub 0, a sub 2 ya tenemos determinado y a sub 3 también. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, la matriz de coordenadas de P en función S está dado por esos alfas. A sub 0, A sub 1 y A sub 2, ¿no? De esa manera encontramos el vector de coordenadas de P en base S y la matriz es lo mismo, ¿no? Bueno, muy bien. Muy bien, creo que no hay mucho problema al respecto. Bien. Bien. Muy bien. ¿Cuál es el problema del cambio de base? Problema del cambio de base. Bueno, el sentido es el siguiente. Si se cambia la base, si se cambia la base, esa base está definida para un espacio vectorial.
de cierta base a otra, de cierta base, la voy a identificar B, a otra nueva, digamos, B', por ejemplo, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿en qué forma está relacionada la matriz de coordenadas por ejemplo, de B en base, la primera base, con respecto de la matriz de coordenadas de B en base B'. ¿Cómo se relacionan estas matrices de coordenadas? Esa es una interesante pregunta. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se relacionan? ¿No? Bien. Y tendríamos que dar respuesta a esta interrogante, ¿no? Veamos. Veamos. Y vamos a considerar una base B con componentes U sub 1 y U sub 2. Y B', que es la base nueva, con componentes U sub 1' y U sub 2'. ¿No? Dos bases. A este le vamos a llamar base inicial y a la otra le vamos a llamar base nueva. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Ahora, quisiéramos ver cómo se relacionan estas matrices de coordenadas, ¿no? De un vector B en base B y la matriz de coordenadas de B en base B'. Ya, muy bien. Muy bien. Ya. Bien. Sean, supongamos que, por supuesto que cualquier vector del espacio vectorial lo puedo escribir, bueno, puedo escribir la matriz de coordenadas de ese espacio vectorial en función de la base B o en función de la base B'. Eso también es cierto. Voy a agarrar este vector que está en la base inicial y voy a escribir la matriz de coordenadas de ese vector, pero en función de la base B'. Y esto va a estar dada, si es una matriz de coordenadas, voy a suponer que está dada por estas componentes, ¿no? Y voy a agarrar el segundo vector de B, que es U sub 2, y voy a calcular la matriz de coordenadas de U sub 2 en función de la base B', y voy a decir que tiene esa matriz estas componentes, ¿ya? Muy bien. ¿Y de dónde pues salen A y B? Sabemos que esta A y B, por ejemplo, vienen de escribir U sub 1, este vector, en función, ¿no es cierto?, de la combinación lineal con los vectores de la base B', es decir, A U sub 1' más B U sub 2'. Estoy escribiendo U sub 1 como combinación lineal con los elementos de la base B'. Estos escalares, ¿no es cierto?, conforman, pues, estas componentes de la matriz de U sub 1 en base B'. Ustedes saben bien, es lo que hicimos, ¿no? Y análogamente, ¿de dónde salen C y D? Que conforman la matriz de coordenadas de U sub 2 en base B', que es esta combinación lineal, ¿no? De escribir U sub 2 como combinación lineal con los elementos de B'. Entonces, pues así. Entonces, estos escalares conforman estas componentes.
De ahí viene. Ahora, por supuesto que podemos coger cualquier elemento de B, sea B, y puedo escribir la matriz de coordenadas de B en función de la base inicial y supondré que tiene estas componentes, K1 y K2. ¿Y de dónde viene esto? El cual se obtiene de escribir a B como combinación lineal con los elementos de la base B, que es la base inicial, tiene componentes U sub 1 y U sub 2. ¿Están de acuerdo? De ahí bien. Eso es lo que aprendimos. Muy bien. Ahora, esta B la voy a repetir en escribir como K sub 1, pero en lugar de U sub 1, voy a ir a la página anterior, voy a escribir en lugar de U sub 1 esta expresión, ¿no? A U sub 1' más B U sub 2'. ¿Ya? Siguiente, A U sub 1' más B U sub 2'. Muy bien. Más K sub 2. Y en lugar de U sub 2, voy a la página anterior, voy a escribir toda esta expresión. C U sub 1' más D U sub 2'. Siguiente. C U sub 1' más D U sub 2'. Muy bien. Simple sustitución. Bien. Lo que voy a hacer ahora es asociar los términos donde hay la presencia de U sub 1'. Entonces, este B lo voy a escribir como K sub 1A más K sub 2C multiplicado por U sub 1' más K sub 1B más K sub 2D multiplicado por U sub 2'. ¿No? Ya estarán de acuerdo. Entonces, estos son los escalares que acompañan a U sub 1' y B sub 2. Esto me puede permitir construir la matriz de coordenadas de B, pero en base B', ¿no? Porque es la combinación lineal de los elementos de B'. Entonces va a estar dada por estos escalares. K1B más K2D. Okay. Pero esta matriz la puedo descomponer de la siguiente manera. AC de B multiplicado por K1 y K2. ¿Está bien escrito? Primera fila por primera columna. Entonces, AK1, aquí está. CK2 está aquí. BK1, aquí está. Y BK2. Está bien. Está bien escrito. ¿Ya? Es decir, entonces, la matriz de coordenadas de B en base B', la estoy escribiendo como el producto de esta matriz con componentes AC y BD multiplicado por, ¿pero qué es K1 y K2? Aquí está K1 y K2. Entonces, la matriz de coordenadas de B en base B, ¿no es cierto? Entonces, esta es la relación que permite responder a la pregunta de la página anterior, ¿no? ¿En qué forma está relacionada la matriz de coordenadas de B en base B con respecto a la matriz de coordenadas de B en base B'? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? La matriz de coordenadas de B en base B', es decir, igual a esta matriz con componentes A, C, B, D, multiplicada por la matriz de coordenadas de B en base B. Muy bien, ¿ya? Entonces, esta ecuación indica que es posible obtener, perdón, obtener la matriz
P le voy a llamar con componentes ACBD. Por supuesto que esta matriz está multiplicada por la matriz de coordenadas de B en base B. Ya. Entonces, a esta matriz le vamos a llamar la matriz de transición. Bien. Llamada matriz de transición. De la base B hacia la base B'. Ok, perfecto. Ya. Esta matriz P está formada por la primera columna, que va a ser la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B'. Voy a ir a la página anterior. ¿Dónde está U sub 1? Miren, A, B conforman la primera columna de la matriz P. A, B es la primera columna de la matriz P. Y la segunda columna la conforma la matriz de coordenadas de U sub 2, nuevamente en base B'. Voy a la página anterior. Aquí está CD, es la matriz de coordenadas de U sub 2 en base B'. Entonces, está bien identificada esta matriz P, ¿no? Tal es que, ¿y de dónde viene P o dónde se lo encuentra? Por supuesto que lo encontramos bajo esta ecuación, ¿no? Es igual a P por la matriz de coordenadas de B en base. Entonces, esta P no viene de cualquier lado, sino que es aquella matriz de transición que verifica esta ecuación, ¿ya? Muy bien, muy bien. Bien, entonces con este criterio podríamos dar un ejemplo, veremos un ejemplo particular para manejar estos conceptos, ¿no? Sean, entonces necesitamos dos bases, la base B con componentes U sub 1 y U sub 2, y B' con componentes U sub 1' y U sub 2, en R3, tales que U sub 1 tiene estos componentes, U sub 2 tiene las componentes 0, 1, U sub 1', 1, 1, entonces, perdón, en R2, ¿no? Pues en R2. Con pares ordenados. Y U sub 2'. Entonces, estos vectores están escritos en forma de columna, ¿no? Son vectores en L2, ¿no? Bien, entonces la primera pregunta va a ser hallar la matriz de transición, es decir, P, ¿no es cierto?, de B hacia B'. ¿No? Bien, perfecto. Uh -huh. Uh -huh. Ya. Inciso B. Un poquito. Ya. Bien. Determinar la matriz de coordenadas de B en base B', si B toma es el vector con componente 7, 2, tales que verifica
verifica esta ecuación. Este es B' y este es B. Perfecto, ¿no? Nos van a utilizar esta ecuación para determinar la matriz. Esto, ¿no? Primero encuentran P y luego la matriz de coordenadas de B en base B. Entonces, a ver, ¿cómo resuelven este problema? Hallar la matriz de transición de B hacia B'. No es muy difícil, entonces lo que les están pidiendo es que determinen esta matriz de transición. Entonces, la solución va a ser muy fácil. Entonces tienen que hallar P, pero está conformada la primera columna por la matriz de coordenadas de B de U sub 1. A ver, voy a ir a la página anterior. Aquí está, de U sub 1 en base B'. Siguiente, en base B'. Y la segunda columna de la matriz de coordenadas de U sub 2 en base B'. Es lo que hay que ver. Entonces, iremos a buscar la primera columna de P, la matriz de coordenadas de U sub 1 en base B'. ¿Cierto? ¿Cómo determinamos esa matriz de coordenadas? ¿No? Voy a la página anterior. Bueno, y aquí hemos determinado ya eso, ¿no? La matriz de U en base B' es AB, pero ¿de dónde obtenemos AB? De esta combinación lineal, ¿no? Agarras el vector U sub 1 y lo escribes como combinación lineal con los elementos de la base B'. Eso es lo que vamos a hacer. Bien, entonces U sub 1, ¿no? U sub 1 tiene estas componentes 1, 0. Lo voy a escribir como columna. Eso va a ser igual a la combinación lineal, ¿no es cierto?, con los elementos de la base de alfa 1 multiplicado por 1, 1 más alfa 2 multiplicado por 1, 2', 2, 1. ¿No? Bien, de aquí determinen cuánto vale alfa 1 y alfa 2, porque esos elementos conforman la primera columna de la matriz P. Y análogamente para la segunda columna de P, ¿no? Con el mismo trabajo. ¿Ya? Entonces hay que ir a resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? Alfa 1 más 2 veces alfa 2, alfa 1 más alfa 2, ¿no es cierto? Entonces, cuando estas matrices son iguales, cuando alfa 1 más 2 veces alfa 2 es igual a 1 y alfa 1 más alfa 2 es igual a 0. Y de aquí determinen ustedes cuánto vale alfa 1 y cuánto vale alfa 2, ¿no? Bien. Bueno, resuelvan por eliminación de Gauss para determinar cuánto vale alfa 1 y cuánto vale alfa 2, ¿no? Y de esa manera vamos a encontrar la primera columna de la matriz P, ¿no? Por favor, eso resuelvan y me dicen cuánto vale alfa 1 y cuánto vale alfa 2. Ahora sí les voy a preguntar cuánto vale alfa 1 y alfa 2. Me tienen que dar alguna respuesta. Me tienen que dar alguna respuesta. Entonces voy a la pizarra y determinen cuánto vale alfa 1 y alfa 2 resolviendo ese sistema de cosas. Es un sistema muy fácil. Bien.
Entonces hemos hallado cuánto vale alfa 1 y alfa 2. Entonces la primera columna está formada por menos 1, 1, ¿no es cierto? Ahora sí encuentren ustedes la matriz de coordenadas de U sub 2 en base B' y van a formar la segunda columna de la matriz P. Y encuentren esos valores, ¿no? Con el mismo criterio. Con el mismo criterio. Okay. Y de esa manera encontramos entonces la matriz de transición, ¿no? De B en base B', ¿no? Podríamos hacer al revés, ¿no? De B' en base B, eso es en función de la pregunta también, ¿no? En este caso me piden la matriz de transición de B en base B'. Entonces, este es el criterio que uno tiene que utilizar a partir de la teoría que hemos desarrollado, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a dar ya respuesta a determinar la matriz P. La primera columna de la matriz P va a tener estos componentes. Ahora estamos calculando la segunda columna de la matriz P, ¿no? Muy bien. Bien, voy a escribir la segunda columna, tiene estas componentes. 2 menos 1. Eso traslado acá y estoy hablando de la matriz P de transición, una matriz de tamaño 2 por 2 con estas componentes, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, voy a ir a la segunda pregunta. Determinar la matriz de coordenadas de B en base B'. Si conoces B, que tiene componente 7, 2, pero el cual verifica, ¿y dónde lo puedes determinar esto? En esta ecuación, por supuesto, conociendo la matriz de transición P que la hemos calculado, lo único que nos faltaría calcular sería esta matriz de coordenadas de B en función de la base B, ¿cierto? Bueno, en ese sentido, entonces, vamos a trabajar, ¿no? Entonces, vamos al 2, 2i. Ok. Vamos al 2i. Quisiéramos calcular la matriz de coordenadas de B en base B'. Bien, entonces, ¿dónde la calculamos? Tenemos en la ecuación
conocemos la ecuación siguiente. La matriz de coordenadas de B en base B' está relacionada por la matriz de transición, ¿no es cierto?, de B en base B', multiplicada por la matriz de coordenadas de B en base B, ¿no es cierto? Esto es conocido. Lo único que nos faltaría, determinemos entonces la matriz de coordenadas de base de B en base B. Eso quiere decir que, que B la tienes que escribir como combinación lineal con los elementos de la base B. Voy a la página anterior. Al problema mismo, la base B tiene estos vectores U1 y U2 y están, bueno, la base canónica, ¿no es cierto? Entonces, pero el vector B, ¿qué componentes tiene? Voy a ir a la página anterior. Estoy hablando del vector 7,2. Entonces, el vector 7,2 la voy a escribir como combinación lineal con los elementos de la base canónica, ¿no es cierto? Esto es igual alfa 1, ¿no? Bueno, multiplicaremos, ¿no? 0 más 0 alfa 2 y luego sumamos, ¿no? Alfa 1 y alfa 2. Y de acá yo tengo que alfa 1 vale 7 y alfa 2 vale 2. Entonces, la matriz de coordenadas en base B tiene estas componentes, 7, 2, ¿no? Bueno, entonces de acá, de esta ecuación, puedo escribir que P, voy a la página anterior, la he determinado, tiene estas componentes, menos 1, 2, 1, menos 1. Menos 1, 2, 1, menos 1. Voy a la página anterior para verificar si evidentemente es aquello, multiplicado por la matriz de coordenadas de B en base B, que lo he determinado, aquí está, aquí está. Entonces, multiplicamos, ¿no es cierto? A ver, menos 7 más 4, menos 3, 7 menos 2, 5. Entonces, esta es la respuesta, ¿no? De la matriz de coordenadas de B en base B'. Este es el método utilizando la ecuación. ¿Alguien quiere hacer utilizando nomás las componentes de la matriz B'? Lo puede hacer, no hay ningún problema, ¿no? Pero nosotros estamos utilizando la ecuación, ¿no? Si tienen alguna pregunta, ahora sí voy a ir al curso. ¿Alguna pregunta? Entonces, es bastante interesante, pero también muy monótono porque utilizamos las fórmulas que ya hemos deducido, ¿no? Y el trabajo es el mismo porque de análisis, ¿no? En el que se utiliza los conceptos de matriz de vector, de un vector en función de una base, o el vector de, o los vectores, las coordenadas de un vector en función de una base, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Bien, en esta parte tenemos que hacer algunas cosas más, pero yo quisiera dejar aquí para que den una miradita. El día jueves nos reuniríamos y tenemos que hacer algunos conceptos más. Si bien tenemos bases B y B', estas bases pueden ser ortonormales, ¿no? Podríamos trabajar también utilizando bases ortonormales y algunos conceptos más añadir a toda esta parte teórica, ¿no? Para ello, ustedes necesitan un poco memorizar estos conceptos, repasar la parte teórica y el día jueves completaríamos este capítulo para finalmente ingresar al capítulo de transformaciones lineales, ¿no? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, me la hacen. Y si no, entonces quedaríamos acá y nos reunimos el día jueves nuevamente. ¿Ya? Perfecto, entonces quedaremos acá. Ya vayan repasando la parte teórica entonces para el día jueves. Muy bien. Ok. Que les vaya bien. Hasta luego a todos. Licenciado, gracias. Luego, Alicia.